preguntado si solamente la religión católica cree en una Trinidad bendita? ¿Te has preguntado si civilizaciones antiguas como los sumerios dieron paso, dieron pie a las creencias actuales? De antemano, si ese es un sí, te pedimos que tomes tu taza de café, te relajes y seas bienvenido otra vez a Radio Negro. Radio Negro, hablando de la cultura mesopotámica y los famosos Anunnaki. Mi querido Vela, un tema interesante. ¿Por dónde empezamos, hermano? Vamos a empezar, Mafia. ¿Por qué estamos hablando? Y vamos a refrescar un poquito al público. En el episodio pasado, Mafia, hablamos de estos seres reptiloides, estos seres reptiles que están presentes en nuestro día a día, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es la pregunta que nos hicimos. Estamos hablando de los reptilianos. Y precisamente Anunnaki era la manera, Mafia, en que los sumerios se dirigían a estos seres con esas características reptiloides. A seres que vienen del espacio. Que significaba los que vienen de afuera, los que vienen del más allá, ¿no? Sí. Primer punto, como buen investigador que soy, definir el área donde floreció la cultura mesopotámica, donde floreció la cultura sumeria, donde en última instancia hubo presencia en Anunnaki de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a pues, la información que tenemos de esta cultura. Sumeria se encuentra en esta región de la que actualmente viene siendo Israel, ¿sí? En esta Tierra Santa junto al mar Mediterráneo. Esa área propicia, digamos, para una civilización donde hay agua, donde hay ríos, donde hay mesetas para el cultivo. Es decir, son las condiciones adecuadas para que florezca una cultura. Exacto. Esta cultura floreció, fue la cultura sumeria, y es la cultura de la cual tenemos un registro escrito más antiguo. Entonces, Mafia, estamos hablando de aquellos que dieron paso a todo lo que creemos hoy en día. Precursores, tal vez. También sería bueno ubicar el tiempo histórico, Vela. Sabemos que estamos en el año 2021 después de Cristo. Sabemos que el pueblo egipcio es más antiguo. ¿Sabíamos en qué año? Estamos hablando de los años... Los sumerios fueron 2300 antes de Cristo. ¿Los egipcios? No, los sumerios. 2300 por ahí. Estamos hablando que Egipto estuvo mucho antes. Nos vamos hasta el año... Yo tengo los datos al revés, ¿eh? Yo tengo la idea de que los sumerios son más antiguos. No, perdón, disculpen. Es decir, los Estamos egipcios hablando son... 535, 540 antes de Cristo egipcios y 2300 los sumerios, ¿no? Correcto. Que los egipcios abarcan, digamos, según yo, desde el año 2000 antes de Cristo hasta los 300, 500 antes de Cristo, y los sumerios más antiguos, 3000 o 5000 años antes de Cristo. Depende de tu fuente, ¿verdad? Pero más o menos. Entonces, son 5000 años de antigüedad. No suena tanto. Sí es algo, ¿no? Pero son 5000 años. Sí, 5000 años nada más, ¿no? Si nos ponemos a pensar. Ahora, a lo que venimos, papá. ¿Quiénes son los Anunnaki? Anunnaki, Mafia, son estas personas, Mafia, personajes, ¿no? Un grupo de deidades sumerias, ¿sí? Identificadas en los textos que marcaban los mismos sumerios, ¿no? Sí. Ellos decían que eran los hijos
de Anu, ¿no? Uh-huh. Que era por la transcripción acadia de lo que era Anuna, que era uno de los deidades sumerias, y se definían así como a los dioses menores, podríamos decir, ¿no? De los sumerios. Muy bien, Vela. En el capítulo anterior, mi personaje fue el escéptico dudoso, y esta vez voy a continuar siendo escéptico dudoso, pero también maestro de historia, porque por fortuna, pues sí me dedico a la enseñanza de la historia un poco. Entonces, diferenciamos primero a los Anuna de los Anunnaki, Vela. Uh-huh. Siendo los Anuna una entidad o un conjunto de entidades, una raza, una especie de seres que no pertenecen a este planeta, uh-huh. Y los Anunnaki serían aquellos que efectivamente pues aterrizaron o hicieron presencia en la Tierra. Todo esto lo saco del conocimiento que tenemos de la cultura sumeria, ¿eh? No crean que lo estoy inventando. Y como dices tú, el nombre viene pues de su, no quiero decir padre, pero de su líder, Anu. Dioses de Anu, ¿no? Hijos de Anu. Hijos de Anu. Y Anunnaki normalmente se traduce como aquellos que vienen del espacio o de afuera, ¿no? De arriba, no estoy seguro qué término se use. Todos Anu, dicen del más allá, ¿no? De lejos. De lo que hay allá. Muy bien, entonces los Anunnaki en términos coloquiales serían, según nosotros, extraterrestres que vienen pues del espacio, ¿no? Uh-huh. Y que tuvieron contacto con la cultura sumeria, o que tal vez fueron los fundadores de la cultura sumeria, ¿eh? Si lo ponemos así, yo creo que sí hay una alta probabilidad, ¿no? Que hayan influido en la creación de esta civilización. Que hayan agrupado humanos, que hayan agrupado a los homínidos que ya estaban aquí en el planeta y los organizaran, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Regresando a la tradición sumeria, tenemos a Anu como padre, y que este señor o este individuo tuvo 2 hijos, siendo los más populares, bueno, los dos hijos serían Enki y Enlil. Que podría ser la abreviatura de An y Ki, ¿no? ¿Cómo, perdón? La abreviatura de An, que era dios de los cielos, y creo que Ki, si no me equivoco, como es diosa de la tierra. Tierra, ajá. Exactamente, ¿no? Que era An y Ki. Uh-huh. Ahora bien, esto es lo que nos indica la tradición, es decir, la cultura. No estamos hablando de hipótesis todavía nuestras o de hipótesis o nada de eso. Estamos hablando únicamente lo que está escrito en piedras en tablillas sumerias. Que por no ser parte de lo que creemos actualmente más vendría a ser una especie de mitología, ¿no? Es la mitología, exacto. La mitología sumeria, ¿no? La mitología sumeria. Sí, y de acuerdo con la mitología sumeria, Enki y Enlil bajaron a la tierra y estuvieron en contacto con los humanos y les ayudaron a desarrollar su civilización. Posteriormente, Enki tuvo un hijo llamado Marduk, el cual pues también vendría siendo una especie de dios menor. Cosa curiosa, históricamente existió una población llamada Marduk en esa área, y era llamada así porque así se llamaba el líder de esa población, ya que en los tiempos sumerios para elegir la capital o al rey, digamos, era a través de la pelea, de la batalla, de la guerra. Entonces mañana lunes empezaba una guerra, y si mi pueblo ganaba, yo me convertía en el nuevo rey, y a lo mejor el miércoles vienen y me invaden y me matan y ahora son el nuevo rey. Entonces eran una especie de guerrera. Y dentro de la tradición, perdona, Vela, te estoy hablando demasiado, dígame. No, continúa, está interesante, Mario, porque eso desconocía yo. Es bueno aprender algo más. Sí, y es curioso porque dentro de la misma tradición sumeria no sabemos si Marduk es hijo de Enki de forma biológica, o si es una forma de decir que es una población que Enki fundó. ¿Sí? Al ser algo muy antiguo no tenemos muy claro.
Ahora bien, la misma tradición sumeria dice que los Anunnaki vinieron y estaban a los seres humanos que ya estaban aquí. Los seres humanos que ya estaban en la Tierra fueron llamados Lulu. No recuerdo el significado de Lulu, por cierto. Pero los Lulu eran esclavos para los Anunnaki y su función era trabajar en las minas para beneficiar a sus dioses. Eso lo comentaste. Ajá. Incluso marca Mafia que ellos venían del planeta también Níburo. En el planeta Níburo, que tiene varios nombres, ¿no? Dependiendo del acento, de la traducción. Pero lo interesante, Mafia, que mencionas principalmente es que sí llegaron a extraer estos metales para... Lo interesante, Mafia, es que indican que ellos querían reparar la atmósfera de su planeta. Correcto. O sea, algo muy parecido a lo que está pasando ahorita, Mafia, que ahora sí nuestra atmósfera se está viendo dañada por este cambio climático. ¿Habrá pasado lo mismo, Mafia, en alguna civilización que vino de afuera para acá en búsqueda de un último recurso porque nos vieron aquí y nosotros lleguemos a hacer lo mismo porque estamos siguiendo los pasos de algo que nos vino a conquistar? Y estamos conquistando Marte por esa razón. Ahora, mi amigo, estamos recreando lo mismo. O sea, porque sí está marcado que ellos realmente querían el oro para el uso de su tecnología para reparar su planeta. No el nuestro. No, tampoco. Uno no viene a arreglar la casa del vecino, mi amigo. No, pues no. Entonces, y de forma general, podríamos decir que Anu, siendo el padre, y siendo Enki y Enlil el hijo y el Espíritu Santo, serían una triada santa, una triada divina, que con el paso de los años la civilización mesopotámica fue disminuyendo en poder y fue absorbida por la cultura egipcia, quienes tenían también sus triadas de dioses similares. Es decir, vimos a Sobek, por ejemplo. Uh-huh. Pero la triada principal me parecía que era Ra, Isis y Osiris, ¿no? Y Osiris. Uh-huh. Entonces, Ra, que sería para nosotros el sol, para los sumerios sería Anu. Y Enki y Enlil, pues no sabría yo diferenciarte cuál sería la luz y cuál la oscuridad. En mi opinión, Enki sería la luz y la oscuridad sería Enlil. La razón por la cual los clasifico de esta forma la daré más adelante. Lo que sí encontramos es eso, pues una importación de dioses. Lo interesante, Mafia, es que los sumerios, ahorita que mencionamos a Osiris, los sumerios también creían en un inframundo. Uh-huh. Incluso se marca que 300 Anunnakis protegían el inframundo y 300 Anunnakis protegían el cielo y la tierra, ¿no? Que podrían ser 300 naves espaciales y 300 aquí vigilando. 300 minas trabajando para la resolución de extracción de estos metales, ¿no? De extracción de minerales. Sí, entonces, como hay una diferencia entre el poblado o la cultura mesoamericana, sumeria y egipcia, de alrededor de 1500 años, 2000 añitos, se ve razonable que hayan sido absorbidos. Exacto. Ya que si tú estudias la tradición egipcia y investigas de dónde vienen los dioses, te dan a entender que vienen de una región un poquito más al norte, un poquito más al este, que vienen más o menos de Mesopotamia. Y si te vas un poquito más adelante en el futuro, Vela, si te vas al periodo de los griegos, encontramos que los griegos viven en el monte Olimpo, pero no son originarios del monte Olimpo. No. Ellos venían de otra región, no especificada, pero que podemos identificar o que podemos señalar como, es que los dioses vienen de Egipto. Y si tomamos, ahora sí ya me meto en la zona pantanosa, si tomamos la tradición judio-cristiana, encontramos también una Trinidad Santa,
donde hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Ubicada principalmente en Tierra Santa, ¿no? Que es esta tierra. Ajá, que ya está como que... Híjole, no, o sea, es muy pantanoso el asunto, muy pantanoso. Sí, no. Y entre más vamos buscando, más va saliendo de ahí, ¿no? De la raíz. Sí, Vela. Ahora bien, lo que yo estoy seguro que quieres contarnos es la carnita, porque acabamos de hablar de datos históricos detallados en tablillas sumerias y en diferentes pues textos que literal puedes leer. Pero no es lo único que conocemos de la cultura Anunnaki. La mayor parte de la población los identifica como seres extraterrestres reptilianos que desde aquel entonces han estado trabajando en las sombras y que actualmente mueven los hilos de la humanidad. Quisiera que me contaras, ahora sí, separando la historia de la hipótesis, cuéntame tú la hipótesis de los Anunnakis. Si hay algún dato inexacto o es algo antihistórico, no hay ningún problema porque es la hipótesis. La hipótesis, Mafia, es que hubo un control desde el inicio de la creación del hombre como tal. No la creación del hombre, sino someter al ser humano, ¿no? A un control. Incluso, Mafia, hay una parte muy interesante, Mafia, que indicabas en una entrevista que me acabas de pasar de un sacerdote sudafricano, de esta persona. El buen Credo Mutwa. Credo Mutwa es su nombre. En paz descanse. Donde hay una fábula, Mafia, que él indica cómo antes el ser humano, Mafia, no tenía sexo. No cochaba. No tenía sexo como tal. No había hombres y mujeres. Era un ser humano concreto. Único. Único. Que vivía bajo un manto de niebla en una selva continua donde siempre lloviznaba y era próspero, ¿no? Un mundo mediterráneo, seres, exactamente. Estos seres más bien vivían en paz, tranquilos, no había definición de hombre, no había definición de mujer, solamente eran humanos. Él indica que llegan grandes esferas de oro, o sea, se llevan el oro, bellositas, ajá. Se llevaron el oro de aquí, crearon estas naves y regresaron en naves de oro. Al llegar aquí, para someternos, nos dividen como tal en dos partes, ¿no? Ahora se crea el hombre y se crea la mujer. Muy bien, entonces ese sería el origen, de acuerdo con Credo Mutwa, de la tradición Zulúe, del hombre y de la mujer. Este credo llamaba a estos seres también, que eran reptilianos, estos reptiles, los Chitauri. Los Chitauri, como en la película de Avengers. De Avengers, Chitauri, exactamente. Estos Chitauri, Mafia, para tener el control sobre los seres humanos, los mandan obviamente a las minas, como lo marcan los sumerios, y lo interesante es que Credo Mutwa, pues es una historia de Sudáfrica, de parte de este monje o de este personaje. Sí. Indica pues como tal una separación de sexo, y es la esposa del líder quien dice: están tristes los humanos porque están trabajando mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿No? ¿Qué onda? Ella se preocupó por los esclavos. Exactamente. Baja con los humanos y les pregunta qué es lo que tienen, por qué están tristes. Oh, mi gran señora, estamos trabajando mucho, nos sentimos tristes porque ya no somos uno solo, porque nos separaron de nuestro cuerpo, y empiezan a externar este pedo, ¿no? La queja. Y ella les dice: no se preocupen, yo les voy a enseñar a hacer el amor. Ay, papá. Entonces, Mafia, empieza a haber relaciones sexuales entre hombre y mujer, y ahora los reptiles que están controlando pues esta parte de la población se quejan porque hay mucho ruido,
porque ya no quieren ir a trabajar porque están cochando, ¿no? Muy bien. Entonces, Es ya muy explicamos el interesante, origen del ajá, hombre y la mujer y el origen del sexo. del sexo. Y es muy interesante cómo lo toca de tal manera tan detallada Ujú. que dice ella, ¿qué hiciste, mujer? Le dice el líder, ¿qué hiciste? Mira, la gente no está produciendo, míralos ahora, nomás se la pasan fornicando. Ya no aguanto sus gritos y escuchan entre los arbustos en todos lados. Y antes, Mafia, definimos el sexo como tal. Y ella, para mantener tranquilo al jefe, a su esposo, dijo, no te preocupes, yo me encargo. Ujú. Que lo hagan Voy a ellas. crear el embarazo. El embarazo. Y en este tiempo, como tal, el hombre pues no va a poder pues tener relaciones sexuales con su mujer porque está embarazada. Está Oye, esperando un hijo. interesante situación la que planteas. Es que el líder de los Chitauri tenía a una mujer, tal vez no como esposa casada bajo un matrimonio, ¿verdad? Pero tenía a su mujercita especial. Sí, sí. Y Su esposa. aparentemente los seres humanos pues ya practicaban la monogamia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, interesante. Pero al parecer, Mafia, en estos pueblos empezó a haber discordia y pelea porque el hombre se iba con otra mujer que no era su esposa fornicar. Ah, de ahí Y salió luego también las la mujeres, infidelidad. exactamente, y empieza a haber una distorsión de lo que era la civilización que crearon ahora estos seres. Uh-huh. Y para controlarlos aún más, empiezan a crear lo que es una enfermedad eh, por contagio sexual. Dijeron ellos, ¿sabes qué? Pues no puede estar escuchando. Uh-huh. Puede haber, si tú te metes con diferentes mujeres, te vas a enfermar. Inventaron Si la tú te enfermedad. metes con varios hombres, te vas a enfermar. O sea, empujaron a los hombres a estar con su mujer y la mujer con su hombre. Absolutamente monógamos. Monógamo. ¿Sí? No se sabe Para, qué enfermedad fue la que se creó supuestamente. y, y Mafia te dice que como tal no se dice, ¿no? Pero en base a esta enfermedad que crearon los dioses, se dice que los hombres, en base a este conocimiento que ellos dejaron, el conocimiento de esta enfermedad, el hombre actual creó lo que es el SIDA. Damn. Que el hombre actual, en base al conocimiento de los Chitauri, que no podías tú tener sexo con diferentes mujeres, diferentes hombres, viceversa, ellos tomaron esos conocimientos y crearon lo que es el SIDA actual. Y fue inventado por el hombre para meterlo con la raza esta, la africana, por control de ellos mismos. Esta es la hipótesis de Credo Mutwa, tengo entendido. Credo Mudma, nomás de Credo Mudma. No estamos diciendo que así sea, No, es una pero visión. se me hace muy interesante, porque necesitaba decirlo en vivo. ¿Cómo se relaciona sus historias con nuestras historias, no? Porque estamos hablando nosotros de los sumerios, incluso una trinidad de una civilización que vino a controlar al mundo por los materiales que necesitaba para hacer funcionar su tecnología, y como el credo Mudwa también dicta que los metieron en minas también. Oh, O sea, cierto. dicen, estamos tristes porque estamos trabajando en minas. O sea, estamos sacando metales que ustedes ocupan nomás. O sea, no estamos haciendo nada más. Y como en los sumerios también llegaron y ahora le pónganse las minas a chambear. Repiten el discurso, digamos, aunque sean dos partes del mundo distintas. Distintas, pero marca lo mismo. ¿Cómo al mismo, a la par? No a la par del tiempo, pero a la par de hechos, están pasando muchas cosas similares, ¿no? Muy bien. Pregunta. Supongamos, Mafia, y vamos a suponer, perdón, No, continúa, por favor. si nos vamos a los mayas, también, Mafia, hay rastros de minas de oro. Uh-huh. Pero los mayas no utilizaban el oro, Mafia. Incluso cuando llegan los españoles, les preguntan ellos, ¿por qué quieres eso? No se ocupa.
¿No lo usaban como decoración los mayas? Lo utilizaban como decoración, pero se dice que se lo entregaban como moneda y como ofrenda a los dioses reptiles. Mm. Ellos al ser mafia, una civilización, pues obviamente basada también en clases sociales, pues tenían siempre estaban trabajando, ¿no? En todo. Y había minas de extracción de materias primas donde sacaban jade, oro, obsidiana. Para creación de la obsidiana se utilizaba en armas también, Sí. el jade igual, pero el oro lo usaban de manera decorativa para algunos eventos de ofrenda solamente. Cuando se ofrecía a Quetzalcóatl, ¿sí? Se ofrecía el oro, a una serpiente emplumada. Entonces, y en otros sacrificios otros dioses. Entonces, al tener nosotros oro, lo ofrecíamos como tal. Entonces, Los dioses. qué tal si estos dioses, supongamos, o estos seres Anunnaki o reptilianos llegaron de pasada a México? Ahora están haciendo, mira, yo ahorita aquí, ¿qué onda? O sea, Pero qué tal, no está marcado que los mandaban a chambear a ellos, ¿eh? A las civilizaciones como de Sudamérica, mexicana, tal como mayas que están en territorio mexicano, también en parte del sur de América, en los códices no indicaba que había un que ser los obligaba, extraterrestre, güey. que los obligaba a sacar oro. Uh-huh. Lo interesante es que sí, vuelvo Lo a tocar hacían. lo hacían. Pero ¿qué los hizo hacer si realmente no ocupaban este oro como tal? O lo encontraron y lo sacaron porque pues se veía bonito y dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí está. Se me ocurrió la idea, amigo, de que los Anunnaki trabajaron en Sumeria, explotaron el oro, por alguna razón abandonaron ese proyecto y se fueron a África, y después abandonaron el proyecto y se fueron a América. América. Es solo una hipótesis, ¿verdad? Incluso en esta hipótesis hay imágenes donde se ve a un ser reptil vestido como los mayas, guiándolos a construir las pirámides. Uh-huh. ¿Esas imágenes son, o sea, son antiguas o son modernas? No, son dibujos como fan art. Ok, decir. Inspiraciones, digamos. Inspiraciones de los códices, ¿no? Sí. Con todo respeto, esas inspiraciones pues pueden ser simplemente alguien que le gustó la historia y o sea, no representan nada, no son una evidencia. Incluso, Mafia, lo interesante es que esta raza se alimenta, según Credo Mudwa, de la carne humana, del cerebro humano. Son caníbales, bueno, no caníbales, ¿verdad? Porque ellos no son. No, carnívoros. Son depredadores. Son depredadores, exactamente, ¿verdad? Y hay una parte de la entrevista, Mafia, donde se indica que esta persona, que a una persona, estos seres de élite que tenían uñas más largas, cuernos, tomaban a un hombre y metían su uña a través del orificio nasal izquierdo. Sí, una prueba de COVID. Y de ahí, Mafia, sacaban lo que era el material cerebral a través de la nariz. Y eso es lo que succionaban del cuerpo humano. Uh-huh. El cerebro, después consumían la carne y el cuerpo completo, ¿no? Pero se alimentaban de cerebros principalmente. Amigo, pregunta formal, pregunta seria. Dentro de la hipótesis Anunnaki o dentro de la hipótesis de Credo Mudwa, no sé si se maneja el por qué ya no están aquí o si todavía están aquí. Señor Vela. Bueno, parece ser que estamos teniendo... estamos recuperando. Ya me regresaron. ¿No? Te regresaron de la nave, amigo. Como tal, el Credo Mudwa, Mafia, indica que como una civilización antigua, pues también tiene una edad y fueron como que quedando solamente algunos.
no todos pues los que llegaron como tal. Entonces se dice, Mafia, que hoy en día los que quedan son los antiguos, los más longevos seres reptilianos, pero O sea, que siguen buscando la manera de quedarse aquí, pues de seguir haciendo el control. Entonces yo me pregunto, si quedaron algunos, son los que realmente dijeron, ¿sabes qué? Domino la Tierra y ahí me quedo. Es mi zona de confort, posiblemente, ¿no? ujú. Como La, ser extraterrestre más avanzado, más inteligente, pues aquí me quedo, ¿no? Está light, no hay mucha chamba, la pero hipótesis del credo entonces incluye el hecho de que estos seres son muy longevos por alguna razón. Algunos habrán fallecido, pero todavía quedarían algunos algunos. que no se mostrarían por las razones que ya dijimos de provocar guerras o desastres sociales, pero se seguirían alimentando de cerebros, suponemos. Entonces, uy, Incluso, bueno, Mafia, se habla de la experimentación humana también de parte de estos seres a los de los reptilianos con los seres humanos. pero Y esa hipótesis, vamos a vincular, es una hipótesis fuerte, Mafia, porque vinculamos el capítulo antepasado, donde hablamos de los grises, y se indica que estos seres apoyan a esta raza. o sea que en teoría los grises, los extraterrestres chaparrillos cabezones, son aliados de los reptiles Anunnaki. Son la parte servil de los Anunnaki. Son los servidores. Exactamente. Es una teoría muy buena que merece su propio programa. Antes de pasarnos a otra cosita, hablar sobre el final de los Anunnaki de acuerdo a la tradición sumeria. Aparentemente hubo un conflicto interno entre las entidades principales, entre Anu, Enki y Enlil, e inició una gran guerra entre ellos. Como humanos podríamos explicar esta guerra dando a entender que tres poblaciones distintas se pelearon a muerte. Así lo podríamos interpretar. Pero se especifica que uno de los hijos de Anu lo retó a una pelea a muerte 1-1 para que se decida quién sería el nuevo líder de todos los Anunnaki. Y que en esta batalla el hijo le arrancaría el miembro, el pene, a su padre de una mordida. Y probablemente por desangrado o por alguna razón similar, pues se dio por victorioso al hijo, eliminando al padre de la ecuación, y la guerra entre los dos hijos terminaría con uno de ellos muertos. Ese es el final de acuerdo con los sumerios. No, Mudwa llegó a mencionar algún final similar, o si de encontramos... Hecho, sí mencionó, Mafia, que el líder de los Chitauri tenía un miembro de oro. ¡Yay! De oro. Y las experimentaciones con seres humanos, Mafia, también involucraban el miembro viril del hombre o el órgano sexual de la mujer. Durante la investigación marca que él también fue abducido. Mudwa fue abducido porque él fue a orar una montaña y ahí es donde llegan estos seres grises y él como que fallece, y cuando despierta está en una como camilla, no está atado, no está amarrado, pero no puede moverse. E indica principalmente que también pasa lo de la nariz, que meten algo por la nariz como electrochoques y siente un dolor tremendo. Pero que estos seres no muestran ninguna expresión. A pesar del dolor que sienten, no presentan ninguna expresión, solamente se quedan viendo las reacciones de esta persona, ¿no? O sea que ellos no se inmutan por el sufrimiento de Credo. No, nada. Credo está sufriendo y ellos fluyen.
fluyen. Ni un parpadeo menciona, ni algún cambio en los ojos, así como que, ay, está gritando, ay, pobrecito, nada. Como si estuvieran o habituados o no les importara, ¿no? O realmente, ajá, porque lo marca como que no tienen sentimientos como tal. Muy bien. Y indica que ellos retiran su miembro, retiran una semilla como tal, Perdón, ¿miembro de ellos? ¿O cómo? de él, de Mudwa, Uh-huh. le quitan su miembro viril y Le sacan cortan una su semilla, pene. se lo quitan, sí. Y de la Bien. parte viril extraen una semilla. Él indica que es una semilla, que sintió que algo se arrancó de él. Uh-huh. Le vuelven a amarrar el pene porque se lo vuelven a colocar como tal. Y después hacen que llegue otro ser de corpulencia femenina, pues de cuerpo femenino, Uh-huh. De apariencia femenil. de apariencia femenina, con un aroma metálico, lo describe él, como aroma entre a metal, dice la metal como oxidado, Uh-huh. fuerte, muy fuerte, y hacen que tenga relaciones con este ser Con su miembro reparado. reparado. La pregunta aquí es que no menciona después qué pasa con esta entidad femenina, porque si tuvieron relaciones sexuales era porque no tuvo ninguna expresión este ser tampoco. Uh-huh. Nomás se subió y lo que fue y ya, vamos. Como tal. Tristemente ya falleció, así que ni modo preguntarle, ¿no? Falleció. Credo Mudwa publicó varios libros, pero casi todos hablan de cuestiones políticas y humanitarias. Entonces no tenemos un libro de sus experiencias con extraterrestres femeniles. Exactamente. Lo dejó todo en la entrevista. De hecho, que pueden encontrar en YouTube. El diario reptiliano, ¿cómo decía? Lo pueden buscar como entrevista a Credo Mudwa por David Icke. Y es un gran momento, Vela, para mencionarlo, porque el siguiente capítulo se va a tratar de David Icke y su trabajo como divulgador, como desenmascarador. Desenmascarador. ¿Cómo sería la palabra? Desenmascarador. Del fenómeno reptiliano. En mi opinión, David Icke fue quien puso de moda el tema de los reptilianos y vamos a ver si realmente él tenía razón o no. Pero antes de irnos para allá, vamos a las conclusiones, Vela. Concluimos, Mafia, que Anunnaki son hijos de entidades o suponiéndolo como dioses que son de otro mundo, ¿sí? Uh-huh. Hijos de Anu. Tenemos a An, Ki y además al hijo de Anu, Enki y Enlil. Anu, Enki y Enlil. Que hubo una disputa entre ellos, ¿sí? En donde se arrancó la lucha de la masculinidad. La masculinidad de una mordida bastante salvaje de su parte. Vemos que hay coincidencias en cómo los Anunnaki y los reptilianos que se mencionan con Credo Mudwa está muy parecido a que los mandan a las minas a trabajar, que hay gente triste, que hay gente esclavizada. La presencia de los grises solamente pasa acá con Credo Mudwa. Uh-huh. Pudimos entender un poco más del tema con los egipcios también. Vimos el tema de la presencia de estos dioses reptilianos, por así decirlo. Uh-huh. Con los mayas también vimos un poquito. Similitudes. ¿Qué otra conclusión vimos, Mario? Concluimos también que en las diferentes tradiciones religiosas hay triadas de dioses. Que posiblemente los dioses de los griegos son los dioses egipcios y que los dioses de los egipcios
probablemente sean los dioses sumerios. Y finalizamos en que David Icke tendrá un papel importante en el próximo programa. Si no tiene ninguna otra conclusión, Mafia, pasamos a darle las gracias a nuestros oyentes y darles este espacio para que tengan el placer de pensar. Esto ha sido todo por hoy en Radio Negro. Muchas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde nos estén escuchando.